en la Italia de Mussolini y fundadora de Amnistía Internacional en Estados Unidos, el silencio en el rostro de la injusticia es complicidad con el opresor. Y esto también es verdad para los muchos estados que prefieren estar callados. Además de estas grandes tendencias mundiales, estas manifestaciones, la represión, la falta de liderazgo, los intereses, hay también diversas tendencias regionales que también es importante repasar. En el caso de América, se produjo algunos avances en la lucha contra las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En países como Argentina, Guatemala o Brasil se han dado pasos decididos para investigar y en algunos casos juzgar los crímenes del pasado, en otros muchos no. Además, como dato negativo, continúa el actual nivel de violencia, donde muchas veces policías y militares están implicados en casos de tortura y desapariciones forzadas. Este es un fenómeno que vemos a lo largo de muchos países de América Latina y el Caribe. La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y de los periodistas continúa agravándose, con asesinatos, amenazas, ataques directamente a individuos, organizaciones y medios de comunicación. Y, por desgracia, tenemos en México ejemplos muy claros de los cuales podremos hablar en unos minutos. Los pueblos indígenas se ven despojados de sus tierras para la instalación de proyectos extractivos o de infraestructuras, sin que se respete su derecho a la consulta ni se obtenga su consentimiento. La violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los grandes problemas en todo el continente, sin que las políticas públicas impulsadas en muchos países hayan logrado abordarlo. A esto se suma las violaciones graves a los derechos sexuales y reproductivos en diversos países. Un caso extremo sería el de Colombia, donde la violencia sexual contra las mujeres continúa siendo un arma de guerra para las partes en conflicto, pero en otros muchos aspectos los derechos sexuales y reproductivos continúan siendo violados en prácticamente todos los países del continente. Europa y Asia Central hemos visto cómo se producen amenazas y ataques contra activistas de la oposición, organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en prácticamente todas las antiguas repúblicas soviéticas. Las protestas contra la deriva totalitaria de muchos de los gobiernos han sido reprimidos brutalmente. En muchos países de Europa del Este, especialmente, hemos visto cómo la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero se enfrentó a ataques y a discriminación. Los migrantes fueron objeto de discriminación y ataques xenófobos y discursos políticos que fomentan el odio, al señalar a las personas migrantes como los chivos expiatorios de la actual crisis económica en muchos países ricos. En Oriente Medio y Norte de África vemos como los levantamientos populares lograron cambios de gobierno o incluso derribar regímenes completos en muchos países. Pero la represión ha sido brutal. Solo en Egipto, más de 12.000 personas han sido procesadas por tribunales militares desde que cayó el gobierno de Mubarak, más que durante todo el tiempo de gobierno del régimen de Mubarak. Incluso en aquellos países donde se han producido cambios de regímenes más profundos, continúan la tortura, las violaciones de derechos humanos, la violencia contra manifestantes y las restricciones a la libertad de expresión. La discriminación contra las mujeres y las minorías continuó siendo persistente en toda la región durante el 2011. En el caso de África, muchos países de la región se han reprimido violentamente las manifestaciones críticas contra el gobierno. Continúan conflictos armados que desangran al continente y causan miles de víctimas en países como Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. En Asia y Oceanía vemos que varios países de la región, como China, reprimieron duramente la disidencia, atacando a poetas, periodistas, blogueros o cualquier otra persona que expresase críticas con los gobiernos. Las minorías étnicas y religiosas se enfrentaron a discriminación en países como Bangladesh, Indonesia, Malasia o Pakistán. En este último país, las leyes contra la blasfemia fueron usadas contra miembros de las minorías religiosas y varios defensores del derecho a la libertad de expresión y de la libertad de culto fueron asesinados. Tal vez muchas de estas cosas no hayan salido en las noticias o han salido y no las recordamos. Por eso es importante recordarlas. Estamos hablando de tendencias que están afectando a las vidas de millones de personas. Este breve recorrido está plagado de palabras negativas, pero debemos saber que sí es posible la esperanza y el cambio. Por ejemplo, en los últimos meses la Corte Penal Internacional ha condenado a Tomás Lubanga, entre otros crímenes, por reclutar niños soldados en el Congo. Y Charles Taylor, el expresidente de Liberia, ha sido condenado por la misma Corte por crímenes de guerra contra la humanidad durante la Guerra Civil en Sierra Leona. Un ex jefe de Estado condenado por crímenes contra la humanidad. También es posible buscar solución pacífica a los conflictos, como vemos en el caso de Sudán del Sur. No llegar solo, depende de nuestra implicación, pero puede llegar.
y la comunidad internacional debe abandonar su actual apatía e implicarse decididamente para apoyar el cambio. Sin el liderazgo o el apoyo de los países que se dicen comprometidos con los derechos humanos, las consecuencias de los actuales procesos de cambio pueden ser impredecibles y en algunos casos altamente negativas. En las próximas semanas, los países que se dicen preocupados por los derechos humanos tendrán una gran ocasión para demostrar voces que quisieron ser silenciadas, y nosotros hemos venido a romper ese cerco de silencio para hablarles de la situación odiosa que vive México actualmente en relación a los derechos humanos. Dicho esto, bueno, Danita dio un panorama mundial. Abordamos concretamente el tema de México. México es un país desangrado, un país que Felipe Calderón nos deja en la oscuridad, en las tinieblas de la impunidad y de una guerra delirante cuyas cifras hablan de fracaso. 60.000 muertos, 30.000 desaparecidos, 250.000 desplazados, 20.000 huérfanos, 10.000 cadáveres sin identificar, 1.500 niños asesinados, y así podemos seguir. Centroamericanas y mexicanas que están buscando a sus hijos desaparecidos. Encontrarán, les decía, el nombre de las tragedias, obviamente, como el Casino Royal, las Fosas de San Fernando, los desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo, hechos muy concretos como el de Diego Ramírez Sánchez, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente por el ejército, los estudiantes de Chilpancingo Guerrero, asesinados cruelmente por la policía, el crimen de Villas de Salvacar con su chivo expiatorio Israel al-Hafi, los 11.000 migrantes desaparecidos cuya cifra va en aumento, incrementándose también cada día, y por supuesto los asesinatos de periodistas, 8 en el último mes. Asesinatos cuya impunidad invitan a la repetición del delito. En este país se está vulnerando el derecho a la información de los mexicanos, provocado por las condiciones de inseguridad y la Marina. El Ejército en el 2011 con 1.695 denuncias y la Marina con 495. Pero tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir incrementando la cifra, porque el Ejército es la institución con mayor número de denuncias, más de 6.000, por violaciones a los derechos humanos que van desde la desaparición, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzosa. Por la misma senda va la Marina. Y bueno, hay casos concretos que ya les estaremos dando a conocer, pero que ustedes también los conocen porque los hemos publicado en la prensa a lo largo de los últimos años. En este momento podemos decir, después de las últimas noticias con los narcogenerales, 34 más ya están en la mira de la investigación, una docena ya se están amparando. El Ejército, ese pilar con el cual el emperador David de los Pinos se ha protegido con esta guerra delirante, pues ha quedado muy mal parado. Uno de los pilares de la guerra de Felipe Calderón y esta guerra delirante, como decía. Entonces, sospecha bajo la sospecha. En el sistema de justicia penal, Amnistía Internacional hace un énfasis en el tema de la tortura. México sigue siendo uno de los países donde más se tortura. La tortura está implícita en todos los, podríamos decir, en los procedimientos, en la mayoría de los procedimientos de las instituciones de justicia, por desgracia. Nada ha cambiado. Y bueno, pasar al tema de los migrantes. Los migrantes son esos seres invisibles a quienes los Zetas, hablo por el norte de la República, por mi experiencia, que están esperando como sopilotes para secuestrarlos y obtener alrededor de $2.000, que es lo que cuesta cada migrante en este momento. Las historias son verdaderamente espeluznantes, pero también cuentan este territorio de impunidad y
y de invisibilidad para este grupo de población, ¿no? Y llegamos a